Hola, hola, bon día, hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Hola, Iron, ¿cómo estás? Pues nada, lo que te he dicho, lugo te pasaré examen y a ver si has aprendido suficiente, aunque ahora digas que solo sabes que no se puede mezclar el agua y el aceite, después a ver si has atendido bien en clase y te quedas con el tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a repasar un poco de equilibrio químico. El otro día Miriam nos envió un correo que tenía dudas con el tema de equilibrio químico, así que vamos a hacer un pequeño resumen. Luego vamos a hacer un par de ejercicios así un poco generales y un poquito básicos. Y para acabar haremos dos ejercicios de un examen de selectividad de la Comunidad de Madrid. Estuve buscando algunos exámenes en castellano, no me preguntéis el por qué elegí Madrid. Y lo bueno de elegir Madrid es que vi que tenían dos tipos de examen de lo que va a ser la selectividad de este 2023. Así que lo que vamos a hacer es coger los dos ejercicios que hay en estos dos exámenes tipo del examen que será de selectividad del 2023 y vamos a resolverlos, por lo que estos ya serán un nivel un poquito más avanzados de los que vamos a hacer antes, que creo que son 3 o 4 ejercicios, un poco para ver que hemos entendido todo el repaso de equilibrio químico. No he preparado una gran sesión, es un tema que nosotros todavía no hemos trabajado en los cursos de introducción a la química, es algo que se hará en cursos más avanzados, pero bien, de momento, como yo, ya sabéis, estoy aquí para resolver también vuestras dudas. Si alguien tiene dudas sobre este tema, pues vamos a repasarlo. Así que si os parece bien, quito la cámara, vamos a la parte interesante, que no soy yo, sino que es la química. Y bien, antes de empezar con los ejercicios, pues vamos a hacer, como os he dicho, un breve resumen. Vamos a hablar de lo que es el equilibrio químico y vamos a repasar algunos conceptos básicos que tenemos que saber. Ya sabéis que a mí lo de dar teoría no me gusta, a mí me gusta aprender y practicar a través de ejercicios, pero es verdad que tenemos que conocer algunas cosas. Entonces vamos a empezar viendo qué es, ¿no? El equilibrio químico. Pues bien, un equilibrio químico es una reacción que se da hacia los dos sentidos a la vez. Es decir, yo tengo una reacción general en la que tengo dos productos que son A y B. Y estos productos A y B tienen sus factores estequiométricos que, como esto no es una reacción real, le voy a decir A minúscula y B minúscula. Cuando una reacción no está en equilibrio, lo que pasa es que de A a B, es decir, de productos, pasa todo a reactivos. Estos reactivos serán C, ahí a productos. Estos productos serán C y D. Por ejemplo, sabéis que en una reacción pueden haber 1, 2, 3, el número que sea de reactivos y de productos. Yo aquí estoy haciendo un ejemplo donde tengo A y B como reactivos que reaccionan para dar C y D. Y estos C y D, estos dos productos, tienen otros dos factores estequiométricos que son C minúscula y D minúscula. Bien, una vez tengo esta reacción, como veis, yo tengo una flecha que apunta de productos a reactivos. Esto lo que significa es que todos los productos que tengo se transforman a reactivos y al final de la reacción, si tengo el mismo moles de A que de B, al final de la reacción yo no tendré nada. Pero, ¿qué nos pasa en el equilibrio? Pues un equilibrio no solo la reacción va de A a B, sino que la reacción también va de C a D. Entonces, una vez se llega al equilibrio, porque vosotros cuando empezamos una reacción siempre se tendrá que poner A o B o C o D, porque esto que estamos viendo aquí quiero que quede muy claro que es lo mismo que esto de aquí, que lo voy a poner las flechas también de un poco diferente, que es realmente cómo se suele escribir, que son estas semiflechas de las reacciones en equilibrio.
estas dos reacciones que estoy aquí escribiendo con estas semiflechas en lugar de las flechas estas completas que tengo en la primera reacción, estas dos reacciones son iguales. Simplemente nosotros cuando empezamos la reacción tenemos unos reactivos. Pueden ser que estos reactivos sean A o B o pueden ser que sea C o D. Pero una vez lleguen al equilibrio tenemos que la reacción será igual en los dos casos. Bien, igual no, sabéis que hay cosas que son diferentes. La constante de equilibrio, una será la inversa que la otra. También sabemos por temas que hemos repasado anteriormente, como por ejemplo con la entalpía, que al girar la reacción, la entalpía cambia de signo. Lo que os quiero hacer ver es que cuando yo tengo una reacción en equilibrio, lo que tengo en mi recipiente son los cuatro, tanto los reactivos como los productos. Entonces, no es que la reacción esté parada, aunque nosotros miremos el recipiente y veamos pues que ya está en un color o que no parece que esté pasando nada, allí hay un continuo de reacciones. ¿Cuál? Pues de A a B pasa a C y D, pero al mismo tiempo C y D está pasando a A o B. Entonces, por eso se dice que está en equilibrio, porque se equilibra un lado con el otro. Bien, pues una vez sabemos que es un equilibrio, vamos a ver con qué se caracteriza este equilibrio. Bien, pues el equilibrio lo caracterizamos por lo que es la K o constante de equilibrio. De constantes de equilibrio tenemos dos. Una que es la constante, la K sub C, que es la constante de concentraciones, y también tenemos la K sub P, que es la constante de presiones. Recordar que para hacer estas constantes solo nos vamos a fijar en lo que son líquidos y gases. Entonces, vamos a hacer la K sub C, la constante de equilibrio de concentraciones de la primera reacción, de la reacción número 1. ¿Vale? Nosotros para hacer todo esto nos vamos a centrar en la 1. La 2 la tenemos aquí, pero la vamos a dejar. Pues bien, ¿esta constante qué es? Pues esta constante es la suma de todas las concentraciones de productos. ¿Qué productos tengo yo? C y D. Pues la concentración de C por la concentración de D, ¿vale? La multiplicación, he dicho sumatorio, no, la multiplicación de las concentraciones de todos los productos, en mi caso C y D, elevado estas concentraciones ¿a qué? A los factores estequiométricos, es decir, C minúscula y D minúscula. Veis que el factor estequiométrico de C mayúscula es la C minúscula, pues yo a la concentración de C mayúscula la elevo a este número. Si es 1, recordar que no hace falta poner nada. ¿Y qué nos falta? Pues bien, lo que nos falta es dividir estas concentraciones entre las concentraciones de productos, de reactivos. ¿Qué reactivos tengo yo aquí? Yo tengo A y tengo B. Pues la concentración de mi reactivo A y la concentración de mi reactivo B. Y al igual que hemos hecho con los productos, lo tenemos que elevar a los factores estequiométricos correspondientes. Fijaros que delante de la A mayúscula tenemos una A minúscula, por eso que ahora lo que vamos a poner es la concentración de A mayúscula elevado a A minúscula y lo mismo con la B. Pero recordar que la concentración es una característica de los líquidos, de las soluciones acuosas, recordar que son líquidos, y de los gases. Si dentro de nuestra reacción tenemos un sólido, no se considera en esta ecuación, ¿de acuerdo? Y recordar que la concentración, la concentración de C, estas unidades, es molaridad, M mayúscula, ¿vale? Os lo voy a poner así. Os digo de C, pero puede ser la de C, la de D, la de A, la de B, ¿de acuerdo? Estos corchetes lo que significan es concentración y las unidades es molaridad. Pero también hemos dicho que tenemos otra constante a considerar, que es la K sub P. La K sub P es la constante de presiones. ¿Y qué tiene presiones? Pues en esta
constante, solo vamos a considerar los gases. Es decir, yo tengo que mirar mi reacción y solo los gases de mi reacción son los que voy a poner en esta ecuación. Vamos a considerar que tanto A, B, C y D son gases para poder hacer nuestro ejercicio, y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero en lugar de concentraciones ahora vamos a poner presiones. Presiones parciales. Recordar que cuando yo tengo una P sub un elemento o un compuesto, son presiones parciales. Es decir, yo tengo un recipiente cerrado, eso sí, siempre, donde tengo diferentes gases. Pues todos estos gases o este recipiente está sometido a una presión. Y esta presión es la presión total, la de todos los gases. Pero cada uno de los gases ejerce una presión que la suma de todas va a ser la que dé la presión total. Entonces, la presión total tenéis que saber que es igual a las presiones parciales de cada uno de los compuestos o de los gases que hay dentro de este volumen, y recordar que para calcular la presión parcial lo que tenemos que hacer es presión total por la fracción molar del compuesto o elemento que estamos considerando. Os voy a dejar aquí la fórmula de presiones parciales para que lo recordéis, pero esto es como de un tema más anterior, que los que estáis en equilibrio esto ya lo tendríais que saber, pero igualmente yo os lo recuerdo. Otra forma de calcular esta presión parcial también sería a través de P por B es igual a nRT. Sabéis que es un gas, los gases, siempre que vemos gases tenemos que pensar en la fórmula P por B es igual a nRT. Entonces lo que tendríamos que hacer es que la presión parcial de A por el volumen, P por B, es igual a nRT, pero estos N, que son los moles, ¿de qué van a ser? Pues de A. Si yo estoy calculando la presión parcial de A, estos moles van a ser los moles de A. Entonces, con estas dos fórmulas podemos calcular las presiones parciales que tenemos para la K sub P. Y para acabar con esto de la KC y la KP, deciros que las unidades de la presión son atmósferas o pascales. ¿De acuerdo? Esto también lo tenéis que saber del tema P por B es igual a nRT. Recordad que si la presión la tengo en atmósferas, entonces el valor de R, que es la constante de los gases, es 0,082. En cambio, si la presión la tengo en pascales, la R, la constante de los gases, es 8,32. ¿Sí? Hasta aquí espero que lo tengáis bastante claro. También otra cosa que tenemos que saber es cómo se relacionan la K sub C y la K sub P, porque estas dos constantes están relacionadas entre sí. Os podría hacer una demostración de cómo sacar esta relación, porque en el fondo se basa en la relación P por B es igual a nRT, pero lo que os voy a decir es que acordaros que la K sub P es igual a la K sub C multiplicado por RT, que es la constante de los gases y la temperatura, elevado al incremento de N. ¿Y qué es el incremento de N? Pues incremento de N, recordar que son solo moles de gas, y son los moles de gas de productos menos los moles de gas de reactivos. ¿De acuerdo? Y darme un segundo que estoy yo hablando sin que se esté enseñando la pizarra porque se ha pasado más de lo que tendría que haberse pasado. Bien, pues ahora lo veis, la fórmula de K sub P es igual a K sub C RT incremento de N, y lo del incremento de N pues que son los moles solo de gas, ¿vale? Porque recordar que la Kp solo es de gas. Lo que también tenéis que saber es que cuando el incremento de moles, el número de moles de gas de un lado y el otro sean lo mismo, que recordar que para saber esto lo que miramos es el factor estequiométrico, lo que era la A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula de nuestro ejemplo anterior. Cuando incremento de N es igual a 0, cualquier cosa que está elevado a 0 es igual a 1, entonces RT es igual a 1,
así que la K sub P es igual a la K sub C. Esto es otra cosa que tenemos que tener clara. ¿Qué más tenemos que saber de este tema de equilibrio químico? Bien, pues como os he dicho, nosotros primero juntamos unos reactivos y esperamos que este recipiente llegue al equilibrio y entonces tendremos, pues, como tenemos en nuestro ejemplo, A, B, C y D, todo junto y que va pasando de un lado hacia el otro para equilibrar la reacción. No es que esté parado, sino que se va equilibrando. Pero nosotros, hasta llegar al equilibrio, tardamos. Hay reacciones que son rápidas y otras reacciones que son lentas, pues puede tardar 5 minutos a llegar al equilibrio o puede tardar horas, incluso días, a llegar al equilibrio. Entonces, cuando yo tengo una mezcla de reactivos y productos, yo no sé si esa reacción ha llegado ya al equilibrio o no. ¿Y cómo puedo saber si mi reacción ha llegado al equilibrio, le falta llegar al equilibrio o se va a desplazar hacia un lado o hacia el otro durante el tiempo que le queda? Pues esto lo vamos a hacer gracias a un concepto que se llama Q, que en realidad no se llama Q, sino que lo representamos por Q, que se llama el coeficiente de reacción. Esto es como una constante falsa, que es la constante, falsa, estoy haciendo entre comillas, aunque no me veáis con la cámara, es la constante de ese momento, es lo que representa en ese momento la reacción, que no sé si es la constante de equilibrio o es la constante de antes de llegar al equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues si yo tuviera mi reacción de antes, A más B, que da C más D, yo, el enunciado o yo haciendo mi ejercicio en clase, sabría que la concentración de A en ese momento es un número, la de B un número, la de C un número y la de D un número. Entonces yo lo que haría es Q es igual y haría lo mismo que hago para calcular la constante de equilibrio. Pero en lugar de poner las concentraciones en equilibrio, lo que pongo es las concentraciones que me dice el enunciado o que yo estoy determinando en mi reacción. Pero claro, yo no sabré si está en equilibrio o no, simplemente pues las concentraciones que yo tengo en ese momento las pongo aquí y me dará un valor. Si esta Q me da igual que la constante de equilibrio, es decir, Q es igual que K, yo entonces sabré que en este punto en el que estoy, mi reacción ha llegado al equilibrio. ¿Por qué? Porque la constante calculada en el momento es igual a la constante de equilibrio. Las constantes de equilibrio es algo que normalmente siempre os darán en los enunciados. Y por último, cuando las dos constantes, la calculada y la real, son diferentes, sabemos que la reacción no está en equilibrio. ¿De acuerdo? La pregunta típica de enunciado no es ¿esta reacción está en equilibrio o no? Que sí que os lo preguntará también. La pregunta típica es ¿hacia dónde se desplaza la reacción? Es decir, lo primero que tendréis que hacer es comprobar si esta reacción está en equilibrio o no, es decir, si la Q es igual que la K. Cuando vemos que no, lo que tenemos que ver es si la reacción se desplazará hacia reactivos o hacia productos. ¿Y esto cómo lo sé? Pues dependerá si la Q es inferior a la K o si la Q es mayor a la K. ¿Qué pasa si nuestra constante que hemos calculado es más pequeña? Pues que tiene que crecer. Para crecer, para aumentar, ¿qué es lo que tiene que aumentar? ¿El numerador o el denominador? Si el numerador aumenta, la Q aumenta. Por lo que la reacción, fijaros que
se desplazará hacia, volvemos, si la Q es más pequeña, tiene que crecer, se desplazará hacia reactivos. En cambio, si la Q es mayor, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que disminuir. Ah, es que he escrito mal la fórmula. ¿Le está diciendo yo que me sonaba raro? Perdonar, ¿eh? Es C por D, A por B. No sé si sonaba yo poco segura de lo que estaba diciendo, pero realmente estaba muy poco segura de lo que estaba diciendo. Digo, no, esto no me está cuadrando nada. Perdonad. Volvemos. Nuestra constante real, real no, nuestra constante en este momento es la concentración de productos dividido entre la de reactivos. Entonces, si nuestra constante, la Q, es más pequeña que la K, lo que tiene que aumentar es el numerador. Este razonamiento sí que es correcto. Lo que pasa es que al aumentar el numerador, lo que hace es que la reacción se desplace hacia productos. Habíamos dicho reactivos, ya podéis borrar eso que os he dicho. Va hacia productos. Lo voy a escribir para que quede escrito, que lo escrito es lo que siempre queda más claro. En cambio, si la constante que nos está dando la reacción en ese momento es mayor que la constante real, esta constante tiene que disminuir, porque tiene que llegar al equilibrio, tiene que llegar a la K. Para llegar tiene que, como hemos dicho, disminuir. Si lo que tiene que hacer es disminuir, entonces, ¿qué pasa? Pues ¿qué es lo que tiene que aumentar en este caso? Pues lo que tiene que aumentar en este caso es el denominador. Recordar que un número dividido entre algo, si este algo es más grande, el producto final será más pequeño. Así que ahora la reacción hacia dónde se desplazará, hacia dónde hará que sea más grande, pues hacia A y hacia B de nuestro ejemplo, es decir, hacia reactivos. Y esto también lo vamos a escribir para que quede bien claro en la explicación, porque perdonadme que ya estaba viendo yo, me había equivocado a la hora de escribir la Q. ¿De acuerdo? Pues muy bien, una vez tenemos esto, si os parece, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 ejercicios. Entonces, si me dais un segundo que paso a los ejercicios. ¿Dónde los tenía? Aquí, a ver, que se vea bien. Vale, perfecto. A ver si paso aquí, se sigue viendo, perfecto. Pues nada, lo primero que vamos a hacer es pasar a la siguiente hoja. A ver, vamos a asegurarnos que estemos los dos en la misma, en la pantalla y yo con la tablet, porque si no, no lo veis lo que voy haciendo. Pues como siempre, ¿cómo hacemos ejercicios? Siempre lo que hacemos primero es leer. Así que, ¿qué tenemos? En un recipiente de 10 litros se introduce una mezcla de 4 moles de N2 gas y 12 moles de hidrógeno gas. Nos piden el apartado A, escribir la reacción del equilibrio. B, si establecido este, se observa que hay 0,92 moles de NH3, determinar la concentración de N2 y H2 en el equilibrio y la constante de equilibrio. Bien, pues una vez nos hemos leído el enunciado de arriba a abajo, recordar que el siguiente paso es volver a leer el ejercicio y esta vez ya apuntando los datos que creemos que son necesarios. A mí me gusta mucho representarlo a través de dibujos, aunque soy malísima dibujando, pero un dibujo esquemático siempre es muy visual y nos consigue hacer ver qué es lo que tenemos en el ejercicio. Pues bien, nos dice que tenemos un recipiente, pues vamos a hacer así un recipiente cuadrado, que tiene 10 litros y también nos dice que hay 12 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. Entonces, en el apartado A nos dice que escribamos la reacción del equilibrio. Bien, para hacer la reacción de equilibrio, fijaros que nosotros no sabemos cuál es el producto.
Si yo hubiera empezado a hacer el apartado A antes de hacer el apartado B, yo sabría que reaccionan nitrógeno e hidrógeno, pero no sabía cuál es el producto. Pero si sigo leyendo, como hemos hecho, que vemos que el apartado B nos dice que se observa que se forman tantos moles de NH3, por lo que yo en mi apartado A ya sé que tengo nitrógeno, gas, más hidrógeno, gas, y esto es un equilibrio, así que doble flecha da amoníaco, que es el NH3 gas. Perfecto. Recordar siempre que si el enunciado nos da ya la ecuación, esta siempre estará igualada. Pero nosotros cuando hagamos la ecuación tendremos que igualarla. Así que el siguiente paso no es solo, es decir, escribir la reacción no es solo poner esto que hemos hecho hasta aquí, es también igualarla. ¿Cómo la igualamos? Pues tenemos que hacer que en un lado y en el otro de la ecuación haya el mismo número de cada uno de los elementos. Esta es bastante fácil, pero cuando no sea fácil, yo lo que os recomiendo es dejar los elementos que están solos, como vemos aquí el nitrógeno y el hidrógeno, para el último. Si no, una forma muy fácil de igualar, es a través de ecuaciones matemáticas. ¿De acuerdo? Al final tendrás 3 o 4 ecuaciones matemáticas que tienes que, incógnitas, también 3 o 4 incógnitas, y tienes que resolverlo. Si no, al tanteo, también es una forma de hacerlo, pero con el tanteo a lo mejor tardáis muchísimo rato. Pero bien, nosotros hacemos ejercicios fáciles, sencillitos. Este es un ejercicio bastante sencillo, así que fijaros que yo tengo 2 nitrógenos a la izquierda, a la derecha solo tengo 1, así que lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2 el amoníaco. Y recordar que siempre que multiplico por un número un compuesto, que no es solo un elemento, tengo que no solo cambia el número del nitrógeno, sino que en este caso también me va a cambiar el número de hidrógenos. Pero como el hidrógeno todavía no lo habíamos igualado, no nos pasa absolutamente nada. A la izquierda tengo 2 hidrógenos y a la derecha tengo 6. Pues, ¿qué hago para igualarlo? Pues bastante fácil, ¿no? Multiplico por 3 el hidrógeno, así ya tendré 6 hidrógenos a la izquierda y 6 a la derecha. Así que ya tengo mi ecuación igualada. Perfecto, así que ya tenemos el apartado A listo. ¿Y qué nos dice en el apartado B? Si establecido este se observa que hay 0,92 moles de amoníaco, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, porque no le hemos puesto los datos estos de los 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. ¿Esto qué es? El inicio. Pues vamos a poner la I de inicio y vamos a poner 4 y 12. Así vemos que tenemos 4 y 12 moles de cada uno de estos elementos. Y después tenemos el equilibrio. ¿Y qué nos dice del equilibrio? Bien, pues nos dice que tenemos 0 de nitrógeno y de hidrógeno, no sabemos cuánto tengo. Voy a poner de momento una incógnita, pero lo que sí que me dice es que tengo 0,92 moles de amoníaco, de NH3. Así que si os parece lo voy a poner de esta forma. Lo que vosotros también tenéis que saber es que cuando yo tengo el equilibrio, a mí en el equilibrio me pueden dar los moles de cada uno de ellos o no, pero yo tengo que saber cuánto desaparece y cuánto aparece en cada uno de los lados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo el equilibrio, yo sé que tengo los moles iniciales de nitrógeno, en este caso 4, menos X, menos una cantidad. ¿Qué cantidad? X, no sé qué cantidad, pero yo sé que si yo al inicio solo tenía nitrógeno e hidrógeno en mi recipiente, estos dos reaccionarán para dar amoníaco, por lo que mi nitrógeno y mi hidrógeno van a desaparecer. ¿Cómo desaparecen? Pues reaccionando, y yo sé que de los 4 moles iniciales que tenía el nitrógeno tendré menos. ¿Cuánto menos? Pues ahora lo veremos, 4 menos X. ¿Y qué nos pasa en el caso del hidrógeno? Pues nos pasa lo mismo. Yo de hidrógeno al principio
al principio tenía 12 y me va a desaparecer una parte. ¿Qué parte me va a desaparecer? Pues me va a desaparecer 3x. Y diréis, ¿por qué 3x? Porque fijaros que el factor estequiométrico que tiene el hidrógeno es 3. Así que, ¿qué nos quieren decir los factores estequiométricos? Breve repaso. Estos factores estequiométricos lo que nos dicen es la relación en la que reaccionan. Y nos dice que por cada 1 de nitrógeno que reaccione, reaccionarán 3 de hidrógeno. Por lo que cuando vayan reaccionando y desaparezca X de nitrógeno, 1 de nitrógeno, desaparecerán 3 de hidrógeno, 3X. Así que esto es lo que significa. Pero también sabemos que de amoníaco va a aparecer una cantidad. En este caso ya sabemos que esta cantidad va a ser 0,92. Pero también sé que va a ser 2x. Si yo no tuviera este 0,92, yo sabría que por cada mol de nitrógeno que reacciona, se forman 2 de amoníaco, o por cada 3 moles de hidrógeno que reaccionan, se forman 2 de nitrógeno. ¿Sí? Hasta aquí yo creo que lo estamos haciendo bastante lento y lo estamos haciendo bien. Fijaros también que yo aquí en inicio y en equilibrio estoy hablando de moles, pero también podría estar hablando de concentración. Pero estos 4, estos 12 y estos 0,92 los tendría que haber dividido entre 10 para hacer los litros, y la X en este caso nos va a dar moles, pero nos podría dar también concentración. ¿Vale? Son las dos formas, las únicas unidades que podemos utilizar para hacer este tipo de ejercicio. Moles o concentración. Si tenemos gramos, volumen, cualquier otra unidad, tenemos que pasarla a moles y a concentración. Si esto de pasar a moles, gramos, moles, concentración os cuesta todavía un poco, os recomiendo que veáis el curso de introducción a la química que tenemos. Recordad que tenemos un Google Classroom de introducción a la química, así que si os parece va saliendo por el chat, pero como no siempre sale, os lo voy a copiar aquí otra vez. Si clicáis dentro del link que os estoy poniendo ahora en el chat, os enviará a un Google Classroom, que es el del curso de Introducción a la Química, un curso que ya hemos acabado, donde trabajamos todo esto de moles, concentraciones, y si es un tema que necesitáis repasar, pues allí podréis repasarlos tranquilamente. Bien, pues ahora que yo ya tengo estas dos formas de representar el equilibrio, tengo que decir que estas dos formas de representar el equilibrio son iguales. ¿Qué significa que sean iguales? Pues que la cantidad que voy a tener de nitrógeno es igual a 4x, los moles que voy a tener de hidrógeno es igual a 12x, y que estos 0,92 son igual a 2x. Así que si yo ya sé que 0,92 es igual a 2x, yo puedo acabar obteniendo qué valor tiene x. ¿Qué valor tiene x? Pues 0,92 dividido entre 2, que es la mitad. Así que vamos a hacerlo con nuestra calculadora para no cometer errores. Es 0,46 moles. Así que ahora yo ya sé, lo voy a poner en rojo para que veamos que es algo que hemos hecho, que los moles que tengo de nitrógeno, este interrogante que teníamos al principio, mira, los voy a borrar, este interrogante que teníamos al principio son 4 menos 0,46, que son 3,54, ay, me lo tenía en la goma, perdonad. Vamos a cambiar al lápiz rojo, como os he dicho. Entonces estos son 3,54, y ¿cuánto es la cantidad del hidrógeno? Pues será 12 menos 3 veces este 0,46, es decir, 10,62. Así que gracias a esto yo ya sé los moles que voy a tener de cada uno de los reactivos y de productos en el equilibrio. ¿Y qué nos pedía
nos pedían determinar las concentraciones. Pues bien, vamos a buscar cuál es la concentración de nitrógeno, la concentración de hidrógeno y por último la concentración de amoníaco. Recordar que las concentraciones, os vuelvo a decir que si tenéis dudas vayáis al curso de Introducción a la Química. Para calcular concentraciones lo que hacemos es dividir moles entre litros. Moles de nitrógeno hemos dicho 3,54 dividido entre 10. Moles de hidrógeno 10,62 dividido entre 10 y concentración de amoníaco 0,92 dividido entre 10. Así que nos da que las concentraciones son la de nitrógeno 0,354 molar, la de hidrógeno 1,062 molar y la de amoníaco 0,092 molar. Muy bien, pues ya tenemos determinadas las concentraciones en el equilibrio y el último paso que me pide este enunciado es calcular la constante sub C, que es la constante de equilibrio por concentraciones. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es la ecuación de este ejercicio. Recordar que aunque antes he tenido yo un pequeño lapsus, he cometido una jaimitada, como diría Gerard Romero, tengo aquí arriba productos, en mi caso el producto solo tengo uno, que es el amoníaco, y fijaros que el amoníaco tiene el factor estequiométrico que es 2, pues elevo esta concentración a 2. Y abajo lo que vamos a poner son las concentraciones de mis reactivos. ¿Cuáles son mis reactivos? Nitrógenos e hidrógenos. Pues concentración de nitrógeno, concentración de hidrógeno y por último elevo estas concentraciones a los factores estequiométricos. El del nitrógeno es 1, así que no hago nada, y el del hidrógeno es 3, así que lo elevo a 3. Pues ahora lo único que nos queda es sustituir las concentraciones en la fórmula. Acordaros siempre de los factores estequiométricos, que es un error que se comete bastante común. No digo que lo cometáis vosotros, yo también cometo errores, los errores se cometen. Simplemente nos tenemos que dar cuenta de que hemos cometido este error o ir ya pensando en no cometerlo. Pero errores, no os preocupéis que cometemos todos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues cogemos, lo que está haciendo es calcular, perdonadme, con la calculadora esta constante y esta constante es 0,01996. Vamos a poner, como hemos puesto bastantes decimales también en la fórmula, lo vamos a hacer así, que fijaros que esto es lo mismo que 1,996 por 10 a la menos 2, representarlo, ay, no, Aida, ¿qué estás haciendo? Representarlo de la forma que mejor os vaya. Entonces, yo ya había puesto M porque es la posible unidad, que no sé cuál es, tenemos que verla. ¿Cómo se hacen las unidades de la constante? Pues voy a coger otro color, lo voy a hacer en verde y lo que tenemos que hacer es, arriba tenemos concentración al cuadrado, pues arriba tendremos concentración al cuadrado, es decir, molaridad al cuadrado. Y abajo tenemos la concentración del nitrógeno, que es M, porque es solo una, y después tenemos la del hidrógeno, que está elevado a la 3, pues la concentración a la 3. ¿Sí? Ahora, yo tengo m al cuadrado dividido entre m a la 4, porque recordar que cuando yo tengo multiplicación de la misma base elevado a un número, los números que están en los estequiometrías, es decir, el número que está elevado los sumo, en la m hay un 1 y en la de abajo tengo m1, m3, 1 más 3 son 4, yo tengo m2 entre m4. Recordar también que cuando están dividiendo lo que se hacen es restarse estos factores, sería 2 menos 4, es decir, la unidad
final que tenemos es molaridad a la menos 2. Muy bien, pues ya tenemos el primer ejercicio. Volverme a dar un segundo, que pasamos al ejercicio 2. Y mirad, si me dais un segundo muy rápido, me voy a ir a buscar un poquito de agua, que sabéis que estoy con la tos bastante mal. La verdad que lo estoy llevando bastante bien, pero se me está resecando mucho la garganta, así que vuelvo súper rápido en un segundo corriendo. Vale, perdonad, ya estoy aquí, que encima la peque quería cosas siempre que me ve que me levanto. Pero nada, va, seguimos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2. Entonces, como antes, vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a ver qué tenemos con este ejercicio que nos pide este ejercicio. Espérate, que está como un poco para arriba, vamos a bajar un poquitín para que se vea mejor y vamos a hacer este ejercicio número 2. ¿Qué nos pide este ejercicio número 2? Pues nos pide calcular la constante K sub P a 1000 kelvins en la reacción de formación de amoníaco que hemos visto anteriormente, que tiene una K sub C de 1,996 por 10 a la menos 2. Que esto no hacía falta que nos lo dijeran porque nosotros la hemos calculado perfectamente y nos ha dado eso mismo. Así que lo que tenemos que recordar aquí es la relación que había entre K sub P y K sub C. ¿Cuál era esta reacción? Ahí esta relación. Pues la relación era que K sub P es igual a K sub C RT incremento de N. Lo que voy a hacer va a ser copiar la reacción de nuevo, ¿de acuerdo? Porque necesitamos saber los moles de gas que teníamos de cada uno de los reactivos y de los productos para hacer la reacción. Así que voy a copiar aquí la reacción. Acordaos que era nitrógeno más 3 hidrógenos dan 2 amoníacos. Pues muy bien. ¿Qué más nos dice el enunciado? Pues nos dice que lo calculemos a una temperatura de 1000 kelvins. Madre mía, qué calor. Bueno, no es calor, es que eso es, nos morimos a esa temperatura. También nos recuerda que la K sub C es 1,996 por 10 a la menos 2 a la molar a la menos 2. Y no necesitamos tener nada más, ¿verdad? Porque con esto ya tendríamos todos los datos interesantes para hacer nuestro ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. K sub P es igual a K sub C, 1,996 por 10 a la menos 2, multiplicado por R. R, recordad que es la constante de los gases. Podéis poner 0,082, entonces la K sub P será en atmósferas, o el 8,31 y la K sub P será en pascales. A mí la verdad que estoy acostumbrada y lo que más me gusta es el 0,082, así que vamos a poner este 0,082, pero cada uno que se sienta libre de hacer lo que quiera. La temperatura, recordad que la temperatura tiene que ser siempre en grados Kelvin, así que son los 1000 grados Kelvin, ya nos lo ha dado en las unidades correctas. Y ahora todo esto lo tenemos que elevar a este incremento de N.
Este incremento de n no es un número que nos haya dado el enunciado, pero sí que es un número que nosotros podemos calcular. ¿Cómo se podía calcular este número? Pues recordar que son los moles de gas de los productos menos los moles de gas de los reactivos. En este caso, ¿cuánto es? Pues cuántos moles de gases tenemos al final de la reacción, es decir, de productos tenemos 2, pues 2 menos, ¿y cuántos de gas tenemos al inicio? Pues 1 más 3. 1 más 3, que son 4, ya he puesto el 4 yo pensando. Así que este incremento de n es igual a menos 2. Pues lo añadimos en nuestra reacción y ahora lo único que nos queda es hacer esta operación matemática con nuestra calculadora. Recordar que el elevado a menos 2 es lo mismo que la raíz cuadrada. ¿Sí? No sé si esto, ¿cómo lleváis las mates en general? Pues vamos a hacerlo. Esto, la raíz cuadrada de ans por 1,996 exponente a la menos 2. Y nos da que la Perdonad, que me ha salido una cosa rara, voy a volverlo a calcular, 0,082 por 1000, raíz cuadrada de ans multiplicado por 1,996 exponente a la menos 2. Nos da que la K sub P es 0, vale, perdón. Si es que ya decía yo que estaba haciendo algo raro. Perdonadme, ¿eh? Estaba yo haciendo aquí una cosa rarísima. Ahora sí. Claro, el menos 2 no es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es 1 partido entre 2. Perdonadme. Ahora sí. Vale, pues no, tenemos que poner menos 2. Estaba yo, ahora, ¿ves? Ya os he dicho que es normal equivocarnos. Yo también me equivoco bastante. Y no tengo la calculadora en notación científica, así que tengo que calcular los ceros a mano. También lo puedo hacer aquí dándole a los botones, pero soy así de cateta de pueblo y lo hago contando los ceros. Así que es menos 6. Pues perfecto, ahora sí, tenemos que la K sub P es 2,97 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Pues acordaros que si la R estaba en 0,082 son atmósferas, y también recordar que si la K sub C las unidades eran a la menos 2, en este caso también es a la menos 2. Así que las unidades son de la K sub P de 2,97 por 10 a la menos 2. Pues muy bien, ya tenemos lo que son 2 ejercicios hechos y creo que vamos a pasar a hacer un tercero antes de hablar de lo que sería Le Chatelier para acabar este tema de equilibrio químico, antes de pasar a lo que hemos dicho antes, a estos 2 ejercicios de la selectividad de la Comunidad de Madrid. Pues bien, en este ejercicio 3 también vamos a cambiar de hoja de libreta y esperemos que solo cambie una, pero bien, de mientras vamos leyendo. ¿Qué nos dice este ejercicio 3? Nos dice que en un recipiente de 3 litros se introducen 0,6 moles de yoduro de hidrógeno, 0,3 moles de hidrógeno y 0,3 moles de yodo a 290 grados centígrados. Si la K sub C es 0,092 a 490 grados centígrados para la reacción siguiente, A. Se encuentra en equilibrio, y B. En caso de no encontrarse, ¿cuántos moles de cada uno habrá en el equilibrio? Bueno, un ejercicio ya un poquito más, con más cositas, ¿no? Porque nos preguntan, entonces vamos, como siempre, a empezar haciendo nuestro dibujo y nuestro esquema del enunciado. Nos dice que tenemos un recipiente de 3 litros donde tenemos 0,6 moles de HI, 0,3 moles de hidrógeno y 0,3 moles también de yodo.
que esto está a 490 grados centígrados. También nos dice que la reacción que es 2HI gas pasa en equilibrio a H2 gas más yodo 2 gas tiene una constante K sub C de 0,022. Vale, bueno, nos da bastante información, nos da los moles que tenemos dentro de este recipiente, qué volumen tiene este recipiente, a qué temperatura está y nos da la constante a esa misma temperatura. Recordar que la constante varía solamente con la temperatura, así que es muy importante que siempre nuestro ejercicio esté a la misma temperatura del que nosotros tenemos la constante. Normalmente las constantes que están publicadas, las tablas que vosotros tenéis para trabajar, están a 25 grados centígrados. Entonces nos pregunta la reacción si está en equilibrio. Bien, pues yo voy a hacer una estimación de qué concentraciones iniciales tenemos en este ejercicio. Fijaros que de HI nos dice que tenemos 0,6 moles. Yo lo divido entre mis 3 litros y tengo la concentración. Del H2 me dice que tengo 0,3, que lo voy a dividir entre 3 para obtener la concentración, y lo mismo vamos a hacer con el yodo, ¿vale? Que lo vamos a dividir entre 3. Haciendo esto, ¿qué obtengo? Pues bueno, pues obtengo que mis concentraciones iniciales son 0,2 molar, 0,1 molar y 0,1 molar. ¿Vale? Voy a ir representando todo esto, que es lo que tengo yo en el equilibrio, para saber pues qué tengo al inicio y qué tengo, bueno, qué tengo de reactivos y qué tengo de productos de cada uno de estos compuestos. Muy bien, una vez ya tengo estas concentraciones al inicio, lo que voy a hacer es, como me pregunta si esta reacción está en equilibrio, recordar que lo que tenemos que hacer es calcular esta Q, esta constante, que es una constante falsa, donde tengo que la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo 2 es igual, la tengo que dividir entre la concentración del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Una vez tengo esto, voy a sustituir las concentraciones que tengo, 0,1 por 0,1 dividido entre 0,2 al cuadrado. Y nos da que la constante en este momento inicial o en este momento en el que estamos nosotros considerando es de 0,25. Bien, este número lo tenemos que comparar ahora con nuestra K sub C, que era 0,022. Claro, fijaros que mi constante calculada en este momento y la constante real de la reacción son diferentes. ¿Qué significa que sean diferentes? Que no está en equilibrio. Si que la respuesta al apartado A de se encuentra en equilibrio, diremos que no se encuentra en equilibrio. Y el apartado B nos pide que, en caso de no encontrarse, que cuántos moles de HI, H2 y I2 habrá en el equilibrio. Pues bien, ¿cómo voy a hacer yo este cálculo? Pues vamos a coger otra hoja, que esta ya la tenemos bastante llena y está bien que podamos hacerlo todo pues eso, ¿no? Bien y paso a paso. Lo que voy a hacer es volver a copiar la reacción, donde nos decía que 2HI está en equilibrio con hidrógeno más yodo, donde nos decían que estas concentraciones que teníamos iniciales eran 0,2 al inicio, 0,2, 0,1 y 0,1. Ya lo pongo todo directamente en concentraciones y ahora nos está diciendo
que vamos a tener en el equilibrio. Bien, antes vamos a ir para atrás otra vez porque antes de ver, tenemos que saber, antes de ver el equilibrio y poner algo en el equilibrio, tenemos que ver si este equilibrio, como tenemos tanto reactivos como productos, tenemos que ver si este equilibrio se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Fijaros que nuestra Q es más grande que la constante del equilibrio. Como es más grande, tenemos que hacer que este número se reduzca. Al hacer que este número se reduzca, ¿no? Tenemos que hacer que se reduzca, sí. Al hacer que este número se reduzca, vemos que la reacción se desplazará hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque para que esta constante disminuya, lo que tiene que aumentar es el denominador. ¿Y el denominador qué es? El HI. Así que yo sé que la reacción, lo que va a forzar ahora, para forzar el equilibrio, va a ir de hidrógeno y yodo a HI. Por lo que hidrógeno y yodo va a desaparecer y lo que va a aparecer de más es el HI. ¿Eso qué implica? Pues que de estos 0,2 que tenía yo al principio va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Pues fijaros que como tenemos el factor estequiométrico que es 2, pues va a aumentar 2x. En cambio, el hidrógeno y el yodo van a disminuir porque la reacción se desplaza hacia productos. ¿Van a disminuir cuánto? Pues X. ¿Por qué? Porque por cada mol de yodo y cada mol de hidrógeno se forman 2 de yoduro de hidrógeno. Así que ya tengo lo que serían mis concentraciones en equilibrio. ¿Y ahora cómo puedo calcular esta X? Pues sencillamente, como tenemos el valor de K sub C, que era el 0,022, y yo sé que esta K sub C es concentración de hidrógeno, porque lo hemos hecho antes, ¿verdad? Y de yodo dividido entre 2 veces la del yoduro de hidrógeno. Ahora sustituyo aquí estas concentraciones que he calculado teóricas, que serán esto más X o menos X, y tengo que 0,1 menos X por 0,1 menos X dividido entre 0,2 más 2x al cuadrado. Bien, ahora tenemos que resolver esta ecuación y aquí también necesitamos de matemáticas. Como se me está echando un poco el tiempo encima y la verdad que es bastante interesante que hagamos Le Chatelier y que hagamos el ejercicio, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Es decir, resolver vosotros estas ecuaciones, recordar que lo que tenemos arriba es a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado, ¿vale? Recordar que es al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, ¿vale? Lo mismo para el de abajo, que es el a más b. ¿Vale? Recordar que tenéis que hacer estas aproximaciones matemáticas, pero lo voy a dejar aquí, os doy si queréis las soluciones, que es que aquí lo tengo en moles. Bueno, pues no os doy las soluciones. Si intentáis hacer este ejercicio por vuestra cuenta, me lo enviáis al correo o me lo enviáis por cualquier red social y me decís, oye Aida, mira que estaba intentando hacer me ha dado esta solución, ¿es la correcta o no? Lo que voy a haceros por el chat es poneros el correo, que es el comando dudas del chat. Si ponéis dudas, siempre pues a decir dudas, pues envíame tus consultas o tus dudas a mi correo, que es aida.aulaciencias@gmail.com. Y así, si os parece, lo que vamos a hacer es avanzar en la teoría, que lo que os quiero enseñar ahora es, quiero hablaros de Le Chatelier, porque Le Chatelier también es muy importante a la hora cuando hablamos de los equilibrios.
Entonces, ¿cuáles son las reglas de Le Chatelier o qué es Le Chatelier? Bueno, pues estas reglas los que nos van a decir es cuando se perturba un equilibrio, hacia dónde este equilibrio se va a desplazar. Este equilibrio se puede modificar por tres factores. Uno que es la concentración, otro que es la combinación presión o volumen, es decir, puede ser la presión o puede ser el volumen, pero están conectadas entre sí, ahora lo veremos, y el otro factor que puede alternar el equilibrio es la temperatura. Bien, pues acordar, Le Chatelier, vamos a escribir, vamos a hacer un pequeño resumen. Le Chatelier, vamos a empezar con el tema de las concentraciones. Habíamos ido bastante bien hasta el momento, con la tos ya veo que empiezo a resentirme. Bien, concentraciones. ¿Qué pasa con el tema de concentraciones? Pues siempre puede pasar dos cosas en el tema de concentraciones. Una, que se añada un compuesto y el otro, que desaparezca un compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos una reacción como la que teníamos antes, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, y yo decido poner amoníaco, o decido poner nitrógeno, o decido poner hidrógeno, o desaparece uno de los dos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, en este ejemplo que estamos hablando, añado oxígeno y hace que el oxígeno reaccione con el hidrógeno o con el nitrógeno y se forme el óxido correspondiente. Es decir, que haya otra reacción paralela. Entonces, uno de mis reactivos o de mis productos de mi reacción principal del equilibrio desaparecen. Entonces, tanto se añada o se desaparezca algo, uno de mis reactivos de mi reacción en equilibrio, lo que va a hacer la reacción es compensar. Si yo añado algo en uno de los lados, ¿qué va a pasar? Pues que tendré más y este equilibrio se ha perturbado. Como se ha perturbado el equilibrio, dirá, uy, yo ahora tengo más en este lado derecho, pues voy a desplazar la reacción en sentido contrario. Entonces, siempre que yo añada productos pasará a reactivos y siempre que añada reactivos pasará a productos. Es decir, al añadir lo que hace es reacción en sentido contrario. Hacia el otro lado. Vamos a poner reacción hacia el otro lado. Es decir, si yo añado algo del lado de productos, la reacción lo que va a hacer es pasar a reactivos. En cambio, si yo añado algo de productos, la reacción va a pasar a reactivos. ¿Vale? Va a ir hacia el lado contrario. Voy a hacer aquí un pequeño dibujo para representar esto. ¿Y qué pasa si desaparece? Pues que de un lado habrá menos y del otro habrá más. Pues en el fondo pasa lo mismo. Si yo quito una parte de productos, la reacción se va a desplazar hacia allí mismo, hacia productor, para compensar esa pérdida o viceversa con los otros. Entonces la reacción va hacia el lado donde desaparece. Para compensar esta pérdida. ¿Qué más nos dice Le Chatelier? Pues otra cosa que nos dice Le Chatelier es cuando hay un cambio de una presión o volumen. ¿Por qué están relacionadas? Bueno, pues primero porque tenemos una fórmula que se llama P por V es igual a NRT, donde presión y volumen están cada una en un lado, en el mismo lado de la reacción, es decir, cuando una sube, la otra baja. Son inversamente proporcionales. Pero esto también lo podéis pensar con un dibujito que os voy a hacer aquí. Fijaros, yo tengo un recipiente, ¿vale? Tengo un recipiente con una tapa que la voy a hacer así más gorda porque es una tapa que tiene lo que se conoce como un émbolo, es decir, es algo que puedo subir y bajar, ¿vale? Y aquí hay una presión y un volumen. Si yo ahora aplico presión en el émbolo, es decir, lo bajo hacia abajo, ¿qué pasa?
Fijaros qué está pasando en este nuevo dibujo que os voy a hacer ahora. Yo voy a hacer que el émbolo lo voy a bajar, es decir, voy a aumentar la presión en mi recipiente. ¿Y qué está pasando con el volumen? Pues mi volumen se está reduciendo. Fijaros que ha disminuido mi volumen. Así que presión y volumen son inversamente proporcionales. Entonces, siempre que hablemos de presión, hablamos de volumen, y siempre que hablamos de volumen, hablamos de presión. Entonces, recordar, presión y volumen, P por B es igual a RT, son gases. Así que, si yo aumento la presión, como hemos visto en este caso, lo que hace es disminuir el volumen. Por lo que la reacción, ¿qué querrá? Querrá ocupar lo menos posible. ¿Por qué? Porque dirá, oye, si es que me está haciendo que esto sea muy pequeño, ¿qué está pasando? Pues querrá que la reacción se desplace hacia donde hay menos moles de gas. Y esto tendremos que ver cuántos moles hay en reactivos y productos y veremos hacia dónde se desplaza la reacción. En cambio, si yo disminuyo la presión, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, los gases se sienten más cómodos y la reacción se desplazará hacia donde haya más gases. ¿Sí? ¿Nos ha quedado esto claro? Si no, ya sabéis, me escribís y me decís, Aida, no me ha quedado claro, por favor, explícame esto otra vez. Bien, y para acabar, lo que es la temperatura. La temperatura también nos puede afectar el equilibrio. Pero para saber hacia dónde se nos desplaza el equilibrio, lo que tendremos que tener es el valor de la entalpía, el incremento de H. ¿Qué es la entalpía? Pues la entalpía es lo que nos dice si la reacción absorbe o desprende calor. Nosotros podemos tener que la entalpía es mayor que 0 o menor que 0. Si la entalpía es igual que 0, la temperatura no afecta a la reacción. Por eso solo voy a poner los dos supósitos de que es mayor que 0 o menor que 0. Si la entalpía es mayor que 0, esto implica que es una reacción endotérmica. Si la entalpía es menor que 0, implica que es una reacción exotérmica. Pero recordar que yo lo que estoy hablando es en el sentido en el que está representada la reacción. Si yo la reacción la giro, es decir, voy de derecha a izquierda, la entalpía cambia de signo y pasa de endotérmica a exotérmica. ¿Esto por qué lo digo? Porque normalmente cuando se explica el efecto de Le Chatelier, cómo afecta a la temperatura, se dice que un aumento de temperatura favorece la absorción de calor. Por eso que irá en sentido de que la reacción sea endotérmica. Y se quedan tan anchos. Yo os voy a explicar un poquito más, ¿vale? Voy a poner un caso y el otro. Es decir, yo tengo una reacción endotérmica. Recordar que para recordar si es endotérmica o exotérmica hay miles de formas de hacerlo, cada uno que tenga la suya. Yo siempre explico la mía. Endo es hacia adentro, exo es hacia afuera. Pues si yo soy la reacción, yo me considero la reacción, la Aida se considera la reacción, si yo soy endo, es decir, cojo y lo meto todo para adentro, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy absorbiendo, estoy cogiendo cosas. En cambio, si yo soy exo, hacia afuera y lo doy todo, toma, 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 toma. ¿Qué hago? Me estoy quitando cosas, me estoy desprendiendo de calor. ¿Vale? Así que recordar, exo es desprende calor, endo absorbe calor. Así que en una reacción endotérmica, un aumento de temperatura favorece la reacción. Es decir, se desplazará hacia la derecha. En cambio, en una reacción exotérmica, para favorecer la reacción necesitamos una disminución de la temperatura. ¿Por qué? Claro, si yo soy una reacción que necesito calor, soy endotérmica, necesito que alguien de fuera me venga a dar calor, necesito una fuente de calor.
En cambio, si yo, que soy la reacción, soy exotérmica, desprendo calor, ¿qué necesito? Pues que esta calor se vaya evaporando, se vaya yendo, por lo que mis alrededores necesito que tengan una temperatura más baja. Pues muy bien, familia, espero que os haya quedado esto claro. Y para acabar, como os he dicho, os quiero hacer 2 ejercicios. Esto que os he hecho al momento era un poquito más sencillitos, y ahora vamos a ver un nivel de selectividad, ¿de acuerdo? De bachillerato. Entonces, como os he explicado antes, no sé por qué razón, la verdad, así de forma totalmente aleatoria, elegí mirar los exámenes de la Comunidad de Madrid. Vi que había un examen tipo para el 2023 y pensé que lo mejor era coger esos exámenes tipos. Hay 2, el A y el B, y lo que he hecho ha sido mirar qué ejercicios habían de equilibrio químico. Hay 2, el primero que es el A4 y el segundo que será el B4. Entonces, si os parece, vamos a resolverlos para acabar esta sesión de dudas de equilibrio químico. Pues bien, en este A4, ¿qué nos dice? Pues nos dicen que se coloca una muestra de 7,2 gramos de hidrógeno sulfuro de amoníaco en un recipiente de 4 litros cerrado al vacío y a 23 grados centígrados. La muestra se descompone alcanzando el equilibrio siguiente, siendo la presión total de 0,8 atmosferas. En el apartado 1 nos dice que determinemos la cantidad de moles de cada especie en equilibrio. El apartado B, la K sub C y la K sub P, y en el apartado C nos dice que calculemos el porcentaje de sólido descompuesto, y fijaros que nos dan de dato la R y las masas atómicas de cada uno de los elementos. Así que ahora vamos a empezar otra vez con nuestro ejercicio y vamos a hacer lo que es la representación. En mi representación voy a hacer un recipiente de 4 litros donde tengo 7,2 gramos de este hidrógeno sulfuro de amoníaco. Que fijaros que es un sólido. Está cerrado al vacío y a una temperatura de 23 grados centígrados. Una temperatura así buena, como las que van a hacer estos próximos días, al menos aquí por Barcelona va a hacer estos días así unas temperaturas de 20-21 grados, que vamos a estar una Navidad en manga corta. Bien, seguimos. ¿Qué más nos dice? Nos dice la reacción, como el enunciado ya nos está diciendo la reacción. Estamos bastante seguros que esta reacción está igualada. Aún así, si queréis, está bien siempre, perdonad que me jodas, que está bien que siempre lo comprobéis por vuestra cuenta. No está nada mal que lo comprobéis por vuestra cuenta si está la reacción igualada o no. ¿Qué nos dice también? Pues nos dice que la presión es 0,8 atmosferas. Y ahora nos dice que determinemos la cantidad de moles de cada especie en equilibrio. Bien, recordar, nosotros tenemos nuestra... Hola Fritz, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días, bueno, no sé, no, todavía es buenos días, ¿no? No es... Sí, Navidades con fuego, tal cual, tal cual, tal cual. Bien, recordaros, como os estaba diciendo, que nosotros para hacer nuestras ecuaciones, para trabajar en el equilibrio, siempre vamos a trabajar en moles o concentración, y yo lo que tengo son 7,2 gramos. Así que el primer paso va a ser pasar estos 7,2 gramos a concentración. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar a concentración, lo primero que tenemos que pasar es a moles. Entonces, el peso molecular de este compuesto es 51 gramos. 51 gramos son igual a 1 mol, y si, algo así, y si son 7,2 entre 51, tenemos que los moles son 1,412 moles de NH4HS. Pero os he dicho que quería tener mejor en concentración, porque así ya vamos más directos. Entonces lo que hacemos es los moles los dividimos entre los 4 litros. Así obtenemos que nuestra concentración es 0,035 molar. Bien, pues nada, yo ya sé que al inicio de mi reactivo tengo 0,35
moles. Pero esto es sólido. Recordar que cuando nuestras ecuaciones de la K sub P o la K sub C no vamos a tener en cuenta los moles o gramos o presiones de sólido. Así que, bien, aunque hemos calculado esto, de momento no lo necesitamos para nada. Ver también que otra forma de calcular los moles que tenemos en el equilibrio siempre es lo de tantos al inicio menos x, x y x, pero para poder hacer esto tendríamos que tener la K sub C, y la K sub C es algo que nos está pidiendo el enunciado, por eso que tampoco lo podemos hacer por así. Pero lo que tenemos que ver en este ejercicio es que en mi equilibrio de lo único que me voy a fijar es que tengo gases, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno, y estos son gases, por lo que siempre que veamos gases, ¿en qué tenemos que pensar? Pues en P por B es igual a nRT. Fijaros que la presión la tenemos, que son 0,8 atmosferas. El volumen también lo tenemos, que son 4 litros. Los moles, la presión como es total, recordad que esto lo hemos hablado antes, los moles también serán totales. La R, cuando estamos en atmosfera, son 0,082 y la temperatura nos ha dicho que son 23 grados centígrados, le sumamos los 273 para pasar a Kelvin. Así que podemos calcular los moles totales, que son 0,8 por 4 dividido entre 0,082 y entre la suma de 23 más 273. Es decir, los moles totales son 0,132 moles. Pero claro, hemos dicho que estos son moles totales en el equilibrio. ¿Y cómo puedo calcular yo los moles de cada uno de mis reactivos? Pues fijaros que según nuestra ecuación del equilibrio, como hemos dicho, las X sería en concentración 0,035 menos XX, pero en el equilibrio también podemos hablar de moles. Moles menos X, XX, y estas nuevas X, que las voy a poner entre comillas, serían moles. Podría poner Y también para hacerlo diferente. Entonces estos moles totales, que son 0,132, equivaldrá a 2 veces X, la suma de moles de amoníaco más la suma de moles de sulfuro de hidrógeno, pero que cada es la misma cantidad de uno y del otro, porque la estequiometría es la misma, se forma 1, 1. Así que los moles de cada uno que tengo al inicio son 0,132 entre 2, que son 0,066 moles de NH3, que también serán de H2S. Vale, y como el apartado A nos dice que determinemos la cantidad en mol de cada una de las especies, lo que tenemos que hacer es los moles de NH4HS eran 0,1412, pues a este le restamos X, que son 0,1412 menos 0,32, nos da que los moles que tenemos en el equilibrio de este sólido, que ya sabéis que esto no se consideran en los equilibrios, es de 0,0092. Pero bueno, lo calculamos para tenerlo. Muy bien, pues ahora lo que nos pide es la K sub C y la sub P. ¿Cómo vamos a calcular la K sub C? Pues la K sub C la vamos a calcular a partir de las concentraciones de cada uno de los concentraciones de cada uno. Entonces, si me dais un segundo, que voy a hacer es pasar la información básica, aunque vosotros no lo estáis viendo, lo que estoy haciendo es copiar primero la ecuación, después voy a copiar la concentración al inicio, que teníamos 0,035, y el equilibrio teníamos 0,035 menos X, X y H. Teníamos que los moles de
NH3 eran iguales a los moles de H2S y hemos dicho que eran 0,066. Bien, una vez tengo esto apuntado, paso a la siguiente hoja para que vosotros veáis todo lo que he estado apuntando, que me está haciendo este resumencito. Entonces, en este resumencito, a partir de aquí ya podemos calcular K sub C, que será la concentración de NH3 por la concentración de H2S. Y ya está, porque el hidrógeno sulfuro de amoníaco es un sólido y no se tiene en cuenta en la K sub C, en la K sub P. ¿Cuál es la concentración de NH3? Pues son los moles de NH3, que son los 0,066, dividido entre el volumen que teníamos de 4 litros. Y esto se multiplica por lo mismo, lo mismo que son los 0,066 moles de hidrógeno de sulfuro dividido entre 4. En total tenemos que la K sub C es 0,00027225, es decir, 2,72 por 10 a la menos 4. Ya tenemos acá sub C las unidades, molaridad al cuadrado, molaridad por molaridad, molaridad al cuadrado. Y ahora también nos viene la K sub P, porque K sub P es K sub C, RT, incremento de N, y la N también solo son de los gases. Así que mi K sub P será 2,7 por 10 a la menos 4, R, como lo vamos a obtener en atmósferas, 0,082, temperatura 296, que eran los 23 grados centígrados más los 273 Kelvin, y todo esto elevado a 2 menos 0, que son 2. Así mi K sub C son 0,16 atmósferas al cuadrado. Y aquí tengo los resultados de mi apartado B. Y el apartado C es un apartado que nos pide la cantidad de sólido descompuesto. Como no es básico para este tema, y la verdad que llevo 1 hora y media y quería hacerlo esto en 1 hora, y para no llegar a las 2 horas, lo que vamos a hacer es pasar al siguiente ejercicio. Vamos a contar y ya haremos con la sesión bioquímica por hoy. Espero no haber ido muy rápido, que haya quedado todo suficientemente claro. Si no, como siempre, me escribís, me envíis un mail y luego volvemos a repasar lo que sea necesario. Pues nada, vamos, esto si os parece lo que vamos a hacer es más bien comentar, porque aquí, bueno, no tenemos que hacer ejercicio, pues nada, vamos a hacer una hoja limpia, así que eso se puede calcular. Pero bien, lo primero, como siempre, leer. Y nos dice, responde las siguientes cuestiones justificando la respuesta. El A, ¿qué tipo de reacciones tiene K sub C es igual a K sub P? Esto lo hemos comentado al inicio de la sesión. B, la constante de equilibrio de una reacción aumenta o disminuye por un aumento de la temperatura. Esto lo acabaremos de ver, esto ya lo hemos intuido un poco, pero no lo hemos dicho del todo seguro. C, escribe la expresión de constante de equilibrio Kc en función de la concentración y Kp en función de las presiones para esta reacción. Y por último, se modificará el equilibrio de la reacción del apartado C al realizar la reacción en presencia de un catalizador. Pues bien, vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. En el apartado A nos dice qué tipo de reacciones tienen Kc igual a Kp. Bien, esto recordad que ya lo hemos hablado, ¿vale? Kc y Kp se relacionan por la fórmula siguiente. Kp es igual a Kc, R por T y R por T elevado a incremento de N. ¿Cuándo P es igual a Kc? Cuando el concepto RT, incremento de N, es igual a 1. ¿Y cuándo ocurre que ese concepto es igual a 1? Pues esto ocurre cuando el incremento de N, es decir, el incremento de moles de gas, es igual a 0. Así que para responder está apartado número A, ¿en qué tipo de reacciones tiene Kc es igual a Kp? Es en el tipo de reacciones donde el moles de gas son iguales en reactivos y en productos. En el apartado B nos dice que si la constante de equilibrio de una reacción aumenta o disminuye por un aumento de la temperatura. Pues sí, recordar que la constante de equilibrio solo se ve modificada por la temperatura y esta dependerá de si la reacción es exotérmica o endotérmica.
Entonces, para responder si la constante de equilibrio de una reacción aumenta o disminuye con un aumento de la temperatura, no puedo responder directamente. Necesito saber si mi reacción es exotérmica o endotérmica. Recordar que cuando mi incremento de H es mayor que 0, es decir, yo absorbo, soy endotérmica, es decir, que al aumentar la temperatura, la reacción favorece mi reacción. ¿Por qué? Porque yo necesito calor. Pues si hay un aumento de temperatura, la reacción irá hacia la derecha. En cambio, si la reacción es ectotérmica, es decir, yo suelto, un aumento de temperatura no favorecerá mi reacción. Lo que favorecerá es la reacción inversa, es decir, la formación de productos. Apartado C. Dice que escribamos la expresión de la constante K sub C en función de concentraciones y K sub P en función de las presiones en este apartado C. Vale, fijaros que en el apartado C, en la reacción, tenemos sólidos y gases. Recordad que los sólidos no son considerados ni para la K sub P ni para la K sub C. Así que para la K sub C lo único que tendremos en cuenta es la concentración de óxido de azufre y oxígeno, y vamos a elevar cada una de estas concentraciones a su factor estequiométrico, y como están a la derecha, es decir, son productos, se ponen arriba en el numerador. Y al caso de la presión, pues hacemos lo mismo, la presión del SO2 al cuadrado multiplicado por la presión del oxígeno. Aquí tenéis las expresiones que nos están pidiendo. Muy bien, pues vamos a acabar con el apartado D, donde nos dicen si se modifica el equilibrio de la reacción del apartado E al realizar la reacción en presencia de un catalizador. Bien, ¿qué es un catalizador? Pues lo primero que tenemos que saber es qué es un catalizador. Pues un catalizador es algo que se introduce en una reacción para que ésta vaya más rápido. Es decir, un catalizador modifica la velocidad de la reacción, pero no el equilibrio. ¿De acuerdo? Es decir, al añadir un catalizador yo haré que la reacción de equilibrio llegue más rápido al equilibrio, pero no haré que este equilibrio se vea modificado. Así que no se modificará el equilibrio de la reacción al añadir un catalizador. Pues muy bien, al final 1 hora y media de sesión. Pensaba que lo haríamos más rápido, pero al final no sé si es que me enrollo muchísimo, si es que explico las cosas demasiado o que lo hago bien, simplemente que creo que las veo siempre las cosas más rápido de lo que lo voy a hacer, pero no pasa nada, media horita más, no hay ningún problema, lo hemos hecho, espero que os haya servido. Si seguís teniendo más dudas, pues ya sabéis, me escribís un correo como ha hecho Miriam en este caso y las resolvemos aquí en directo. Recordar que aparte de enviarlo por los correos, que lo tenéis por aquí, si no os lo vuelvo a poner el comando para los que habéis entrado más tarde o los que estéis viendo esto en YouTube, que sabéis que siempre subimos todo a YouTube. Recordad que podréis tener mi información en el comentario del vídeo y aparte de mi correo que os pongo aquí en el chat. Recordad que también tenemos los canales de Discord, tanto en castellano como porque os lo voy a poner en castellano porque estamos en sesión en castellano, o también lo tenemos en catalán. Si estáis estudiando química en catalán, pues tenéis allí toda la información. Así que, pues nada, me voy a ir despidiendo de vosotros. Os voy a desear una muy feliz Navidad, que disfrutéis tanto mañana, pasado y los que sois de Cataluña y celebráis San Esteban, que tengáis muy buenas fiestas. Nos vemos el lunes por la mañana, San Esteban. Haremos sesión en castellano, en catalán no, porque en Cataluña estamos de fiestas. Será una sesión pues como hoy, a las 11 y algo, una sesión rápida, donde lo que vamos a hacer es acabar los ejercicios que estuvimos haciendo el otro día de formulación orgánica, y lo que vamos a hacer es, gracias a un usuario, nos dijo que la formulación había cambiado un poco, la IUPAC había puesto unas nuevas reglas. Es verdad, recomienda utilizar otro tipo de nomenclatura, una pequeña variación que veréis que no os va a afectar en nada. Entonces ahora tenemos dos tipos de formulación orgánica, la tradicional y la nueva. Las dos son correctas, pero es verdad que se recomienda utilizar la nueva. Entonces lo que vamos a hacer es una actualización de las sesiones que hemos hecho hasta el momento. Solo nos afecta en alquenos y alquinos y es una modificación súper pequeña que veréis que no nos afecta en nada y que los ejercicios se pueden hacer igualmente. Aunque también os tengo que decir que si buscáis ejercicios por internet, si buscáis todo, lo vais a encontrar con la numeración antigua.
Pero esto es como en formulación inorgánica. Los que conocéis la formulación orgánica sabéis que tenemos 3 tipos de formulación: sistemática, stock y tradicional. Pues con la orgánica ahora también tendremos 2, la tradicional y la nueva.